Muy buenas a todos, queridos amigos de Tintín, soy Jonvi del Campo y una vez más os hablo desde aquí, desde mi cuarto de Tintín, en Laukiz, Vizcaya. Y nada, en este vídeo simplemente quiero comentaros el caos absoluto que yo tenía de pequeño con la historia del Templo del Sol. Entonces, para poneros un poquito en situación os comento, yo de pequeño, os estoy hablando con menos de 7 años, tenía algunos cómics en casa, algunos muñequitos de goma de Tintín, y la película El Templo del Sol. Esta película, que ahora aquí la tengo en DVD, que es un largometraje del año 1969, ¿vale? Que es una mezcla entre las 7 bolas de cristal y El Templo del Sol. Entonces yo tenía algunos cómics, unos poquísimos, pues Tintín en el Tíbet, Excepto Tocar, La Estrella Misteriosa, las 7 bolas de cristal, aunque se duró poco porque se rompió y fue a la basura. Tengo un ligero recuerdo de tener ese cómic. Y luego tenía la película. Yo lo que más disfrutaba de pequeño, que no sabía leer muy bien, era con la película, que todavía en casa de mis padres la tengo en VHS. Entonces, claro, para mí la historia de Tintín, El Templo del Sol, era una historia que me gustaba, y para mí la historia que conocía era esa, la de la película, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía que era un largometraje, que habían hecho una mezcla entre dos cómics, y claro, yo eso no conocía. Entonces, en torno a los 7 años, creo que fueron los 7 años, mis padres para un cumpleaños, pues entre ellos pidieron a mis tíos, a mis abuelos, porque entre todos, bueno, pues me compraron la colección completa de Tintín. Entonces entre los poquitos que ya tenía, más todos los que me compraron, pues prácticamente acabé la colección. Y casualmente, justo en ese cumpleaños me faltaron algún cómic, y entre ellos, me faltaron 2 o 3, y entre ellos fue El Templo del Sol. Y tengo el recuerdo que el último cómic que me acabaron regalando mis padres fue El Templo del Sol. Entonces, claro, yo cuando ya tuve en grueso casi toda la colección en el cumpleaños de mis 7 años, yo tenía claro el cómic Las 7 bolas de cristal otra vez, ya sabiendo leer con 7 años, claro, y yo lo veía y lo leía y digo, había cosas que no me cuadraban. Había cosas que no me cuadraban porque cosas de este cómic aparecían en la peli, el largometraje de Tintín. Entonces digo, qué raro, ¿no? Si la historia que yo conozco del Templo del Sol, que era lo de la película, el largometraje, hay cositas que en este cómic de los años 40, Las 7 bolas de cristal, aparece. Y claro, yo tampoco me aclaraba mucho porque el Templo del Sol, que es justo la historia que viene a continuación, que es una historia doble, pues no lo tenía, ¿no? Entonces, claro, pues unos meses más tarde, pues mis padres me acabaron comprando El Templo del Sol, terminé así la colección, cuando aquello, el Tintín en arte de alfa y Tintín en Pedro Soviets, pues no se vendían, no podíamos acceder a ellos, no sabía ni que existían. Claro, yo cogí este cómic, lo leí y me descoloqué del todo. Y decía, a ver, ¿cómo la historia que hay aquí en este cómic es diferente? No, no todo. Hay muchas cosas o varias cosas diferentes a la historia que yo desde pequeñito siempre tenía en la cabeza, que era la de la película, ¿no? Entonces, claro, yo estaba frustrado, no tenía ninguna explicación. Cuando yo era en internet, pues nadie me podía explicar, yo era pequeño y no entendía. Pues tengo el recuerdo de ir casi medio llorando, donde mi padre explicándole que este cómic estaba mal. Mi padre alucinaba, ¿no? Digo, ¿qué me está hablando este? Claro, yo no entendía cómo la historia de la película, que había mamado desde pequeñito, era diferente a este cómic. Entonces, claro, una cosita que yo estaba totalmente descuadrado. Y sobre todo, cuando ya empezamos en los 90 a ver la serie de dibujos animadas muy bonita para niños, Las aventuras de Tintín, tenemos este capítulo, que es el capítulo del Templo del Sol. Claro, que simplemente es un reflejo de la historia del cómic, ¿vale? Si recordamos los que habéis visto estos dibujos tan divertidos, Las aventuras de Tintín, quitando el cómic, el Tintín en el Congo, todos los demás cómics están hechos capítulos de dibujos, y claro, yo veía esto mucho más corto, simplemente pues la historia del cómic. Entonces yo estaba totalmente descuadrado porque digo, bueno, y esta película larga que tengo yo desde pequeñito, ¿de dónde ha salido? Porque es así. Entonces, bueno, hasta que no me hice adolescente no me enteré de que hubo un largometraje, hubo varios, hubo 3, Tintín el Templo del Sol, que es una mezcla entre Las 7 bolas de cristal y El Templo del Sol, los cómics de los años 40, que luego el DVD Este simplemente es pues, un capítulo más de las aventuras de Tintín, que simplemente es
los dibujos de ese cómic. Y ya está, ¿no? Y luego, bueno, eso ya me enteré, que además de Templo del Sol, pues había habido otras dos películas, Tintín, el lago de los tiburones, y luego también El asunto Tornasol. Y luego más tarde, en el FNAC, en Madrid, cuando estaba en la universidad, me pasé un día por allí, yo estudiaba en Ávila, y compré este cómic, que es El Templo del Sol, en la versión original, ¿no? Que es como, bueno, cuando en los años 40 pues se mostraba en los fascículos, ¿vale? Hay algunas viñetas nuevas, está un color diferente, etcétera, ¿no? Que es muy divertido también tenerlo como coleccionista. Entonces ya os digo, yo tuve mucho caos con esta historia, especialmente pequeño, hasta que no me enteré de que era simplemente un largometraje que se hizo en su día, mezcla de esos dos cómics, pues no se me aclaró el asunto, ¿no? Entonces, bueno, tenía ese caos de pequeño y no conseguí aclararme. Entonces, también para el que no esté familiarizado con Tintín, tenemos, por si veis, simplemente este cómic es la versión original, ¿vale? Luego tenemos este capítulo, que son los dibujos de las aventuras de Tintín, que son fiel al cómic de los años 40, pero no debemos olvidar que este cómic es una historia doble, entonces para entenderla tenemos que leer las dos historias, primero las 7 bolas de cristal y luego El Templo del Sol. Y para acabar, si queréis ver, que para mí era de pequeño mi película favorita de dibujos animados, el largometraje de los años 60, finales de los años 60, del Templo del Sol, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.